¿Qué se acerca? ¿Qué está oculto? El 3I Atlas se aproxima rápidamente. No es una frase alarmista, no es una advertencia apocalíptica y tampoco es una suposición. Es una descripción literal de lo que los telescopios están registrando en este momento. Un objeto con una trayectoria que no pertenece al sistema solar está cruzando nuestro vecindario cósmico a una velocidad extrema, siguiendo una órbita que no se ajusta a los patrones habituales. Y eso, por sí solo, ya es suficiente para captar la atención de la comunidad científica. Desde que fue detectado, el 3I Atlas se convirtió en un punto fijo de observación para astrónomos de todo el mundo. No porque represente un peligro, sino porque cada objeto interestelar es, en esencia, un mensajero de otro sistema estelar. Su movimiento, su brillo y su composición contienen información que no puede obtenerse de asteroides o cometas formados alrededor de nuestro Sol. Lo inquietante, o mejor dicho, lo intrigante, es que muchos de los datos aún no están completos. Las observaciones continúan, los modelos se ajustan y algunas preguntas siguen abiertas. ¿Por qué su comportamiento luminoso varía de forma tan marcada? ¿Qué nos dice su trayectoria sobre el lugar de donde proviene? ¿Y qué tan raro es realmente encontrar algo así cruzando nuestro sistema? El espacio no suele enviar señales claras. La mayor parte del tiempo, los descubrimientos llegan en forma de pequeños cambios en los datos, desviaciones sutiles que obligan a revisar lo que creíamos entender. El 3I Atlas encaja perfectamente en ese tipo de fenómeno. No rompe las leyes de la física, pero las pone a prueba en sus límites conocidos. Lo que está ocurriendo ahora no es un evento común, es una ventana breve, un momento específico en el que la ciencia tiene la oportunidad de observar, medir y aprender antes de que este visitante continúe su viaje hacia el espacio interestelar, lejos de nuestro alcance. En este video vamos a analizar lo que realmente sabemos sobre el 3I Atlas, qué lo hace tan especial y por qué su aproximación está siendo seguida con tanta atención. Todo lo que verás aquí está basado en datos observacionales, modelos científicos y estudios publicados o en proceso de revisión, sin especulación y sin exageraciones. Si te interesa entender cómo los astrónomos identifican objetos interestelares, cómo se determina su origen y qué tipo de información pueden extraerse de unos cuantos puntos de luz en el cielo, este análisis es para ti. Cada detalle importa, desde la velocidad a la que se mueve hasta la forma en que refleja la luz del sol. Antes de continuar, te invito a que le des like al video si te gusta este tipo de contenido científico explicado de forma clara y directa. Eso ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. Y déjame en los comentarios desde qué país estás viendo este video, porque es increíble ver hasta dónde llega esta comunidad interesada en el espacio y la ciencia. A lo largo de este recorrido, iremos profundizando paso a paso en lo que se ha observado hasta ahora, qué comparaciones pueden hacerse con otros objetos interestelares conocidos y cuáles son los límites actuales del conocimiento. No todo tiene respuesta inmediata en la ciencia, y reconocer eso también es parte del proceso científico. El 3I Atlas no es solo un punto más en el cielo, es una oportunidad rara de observar material formado alrededor de otra estrella, viajando durante millones o incluso miles de millones de años antes de cruzarse con nosotros. Y entenderlo puede ayudarnos a comprender mejor cómo se forman los sistemas planetarios en toda la galaxia. La historia del 3I Atlas comienza de una forma que, para la astronomía moderna, ya es familiar, pero no por eso menos impresionante. En distintos puntos del planeta, telescopios automatizados escanean el cielo cada noche con un solo objetivo: detectar cualquier objeto que se mueva de manera diferente al fondo fijo de estrellas. Estos sistemas no buscan espectacularidad, buscan anomalías matemáticas, pequeños desplazamientos que no encajan con las órbitas conocidas. Fue exactamente así como apareció por primera vez el 3I Atlas en los registros.
En un inicio, el objeto no parecía especialmente distinto de otros cuerpos menores. Su brillo era débil, su tamaño aparente reducido y su movimiento, aunque rápido, todavía necesitaba confirmación. Pero conforme se recopilaron más observaciones y se compararon posiciones en distintos intervalos de tiempo, algo empezó a destacar. La trayectoria calculada no cerraba como una órbita elíptica típica de un cometa del sistema solar. Los números no cuadraban dentro de los márgenes habituales. Cuando los astrónomos ajustaron los datos a modelos orbitales más amplios, el resultado fue claro. La órbita era hiperbólica. Eso significa que el objeto no está ligado gravitacionalmente al Sol y que, una vez que pase por la región interna del sistema, no regresará. Este detalle es fundamental, porque una órbita de ese tipo es una de las principales firmas de un objeto interestelar. No se trata de algo que nació aquí, sino de un visitante que solo está de paso. La confirmación no ocurre de un día para otro. En ciencia, especialmente en astronomía, cada afirmación requiere múltiples verificaciones independientes. Otros observatorios comenzaron a apuntar hacia la misma región del cielo. Telescopios terrestres de gran apertura y plataformas espaciales recopilaron datos adicionales sobre su posición, velocidad y brillo. Con cada nueva medición, la hipótesis interestelar se fortalecía. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la velocidad del 3I Atlas. Incluso teniendo en cuenta la aceleración gravitacional del Sol, su velocidad de entrada era demasiado alta para un objeto formado en el sistema solar exterior. Esto indicaba que ya traía consigo una energía cinética considerable antes de acercarse a nuestra estrella. En términos simples, no estaba siendo expulsado desde aquí, estaba cruzando desde fuera. A partir de ese momento, el interés científico creció de forma inmediata. No todos los días se detecta un objeto interestelar, y cada uno ofrece una oportunidad única. A diferencia de planetas o asteroides locales, estos cuerpos contienen información directa sobre otros sistemas estelares. Son fragmentos de procesos de formación que ocurrieron alrededor de estrellas distintas al Sol, bajo condiciones que solo podemos inferir de manera indirecta. Los análisis iniciales también se centraron en su comportamiento luminoso. Al acercarse al Sol, muchos cometas desarrollan una coma visible debido a la sublimación de hielos. En el caso del 3I Atlas, el brillo mostró variaciones que requerían observaciones más detalladas. No se trataba de un aumento simple y uniforme, lo que llevó a los científicos a estudiar con cuidado su composición superficial y la posible presencia de materiales volátiles. Otro punto clave de esta etapa fue descartar explicaciones alternativas. En astronomía, es esencial asegurarse de que un objeto no sea simplemente un cometa de largo período con una órbita muy alargada. Para ello, se analizan incertidumbres, errores de medición y efectos gravitacionales de otros planetas. En el caso del 3I Atlas, incluso considerando estos factores, la solución orbital seguía indicando un origen externo al sistema solar. La detección también activó protocolos de seguimiento más intensos. Al tratarse de un visitante temporal, el tiempo juega en contra. Cada día que pasa, el objeto cambia de posición y eventualmente se alejará lo suficiente como para volverse demasiado débil para su estudio detallado. Por eso, los equipos científicos priorizaron la recolección de la mayor cantidad de datos posible en el menor tiempo. Es importante entender que este momento inicial no trajo respuestas definitivas, sino preguntas bien formuladas. ¿De qué tipo de entorno estelar proviene el 3I Atlas? ¿Su composición se parece a la de los cometas del sistema solar o presenta diferencias notables? ¿Qué procesos físicos explican su comportamiento observado hasta ahora? Estas preguntas nacen directamente del acto de detección, cuando los datos empiezan a desafiar lo que se considera normal. La detección del 3I Atlas no fue un evento aislado, sino el inicio de una cadena de análisis que aún continúa. Representa ese punto exacto en el que la observación se transforma en investigación profunda. A partir de aquí,
Cada medición adicional no solo describe al objeto, sino que también pone a prueba los modelos que usamos para entender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios en la galaxia. En ese sentido, esta detección cambió todo porque amplió el contexto. Ya no se trataba solo de estudiar algo que pertenece a nuestro vecindario cósmico, sino de analizar material que nació lejos, alrededor de otra estrella, y que ahora, por un breve instante, está al alcance de nuestros instrumentos. Esa es la verdadera importancia del primer momento en que el 3I Atlas fue identificado. Para entender por qué el 3I Atlas se considera un objeto excepcional, primero hay que dejar claro qué es lo normal en el sistema solar. La gran mayoría de los cuerpos menores que observamos, como asteroides y cometas, siguen órbitas elípticas alrededor del Sol. Incluso aquellos con trayectorias muy alargadas siguen estando ligados gravitacionalmente a nuestra estrella. El 3I Atlas no encaja en esa descripción, y esa es la primera gran diferencia. Desde el punto de vista dinámico, su órbita hiperbólica indica que no pertenece al sistema solar y que su paso es único. No hay un regreso previsto, no hay ciclos repetidos y no existe un historial orbital previo alrededor del Sol. Esto cambia por completo la forma en que se interpreta cada observación. Cada dato obtenido no describe la evolución de un objeto local, sino la interacción momentánea entre un visitante interestelar y el entorno del sistema solar. Otra diferencia clave es su velocidad relativa. El 3I Atlas no solo se mueve rápido, se mueve demasiado rápido para haber sido acelerado únicamente por la gravedad del Sol o de los planetas gigantes. Esto sugiere que su energía inicial se originó en otro sistema estelar, probablemente como resultado de interacciones gravitacionales intensas, como encuentros cercanos con planetas masivos o incluso con estrellas vecinas en su sistema de origen. La composición también es un factor crucial que lo distingue. Aunque los análisis completos requieren tiempo, las observaciones espectroscópicas iniciales permiten estudiar cómo el objeto refleja y absorbe la luz solar. Estas firmas espectrales ofrecen pistas sobre los materiales presentes en su superficie y en su posible coma. En el caso del 3I Atlas, los datos apuntan a características que no se alinean perfectamente con los cometas típicos del sistema solar, lo que refuerza la idea de un origen diferente. El comportamiento de su brillo es otro aspecto que ha generado atención. A medida que se aproxima al Sol, los cometas suelen mostrar un aumento progresivo y relativamente predecible en luminosidad debido a la sublimación de hielos. En el 3I Atlas, el patrón observado no sigue de manera exacta estas expectativas. Las variaciones sugieren que su estructura superficial y su contenido de volátiles podrían no responder igual al calentamiento solar que los objetos formados cerca de nuestra estrella. También es importante considerar su tamaño y forma efectiva. Aunque medir estas características a grandes distancias es complejo, los cambios en brillo y las curvas de luz permiten inferir ciertas propiedades físicas. En objetos interestelares anteriores, estas mediciones revelaron geometrías inusuales o rotaciones no convencionales. En el caso del 3I Atlas, los datos todavía están siendo analizados, pero ya indican que no se trata de un cuerpo simple y homogéneo. Otra diferencia fundamental radica en el contexto científico. Un cometa típico del sistema solar se estudia para entender la historia de nuestra propia región planetaria. El 3I Atlas, en cambio, se estudia como una muestra directa de otro sistema estelar. Esto convierte cada observación en una especie de experimento natural y repetible. No se puede enviar una sonda para interceptarlo ni repetir las condiciones exactas de su paso. Además, la forma en que interactúa con el entorno solar proporciona información adicional. El viento solar, la radiación y el campo magnético del Sol afectan a todos los cuerpos que se acercan. Pero la respuesta del 3I Atlas a estas influencias puede diferir de la de objetos locales. Analizar estas interacciones ayuda a identificar diferencias en composición, estructura interna y cohesión del material.
La rareza estadística también es un elemento diferenciador. Durante décadas, la astronomía teorizó sobre la existencia de objetos interestelares cruzando el sistema solar, pero su detección directa era extremadamente difícil. El hecho de que el 3I Atlas sea apenas el tercer objeto confirmado de este tipo subraya lo poco común que es contar con datos observacionales tan directos. Cada nuevo caso amplía el marco de referencia y permite refinar modelos que antes se basaban casi exclusivamente en simulaciones. Otro punto que lo hace diferente es el nivel de coordinación científica que ha provocado. Observatorios de distintas partes del mundo y misiones espaciales han sincronizado esfuerzos para observarlo desde múltiples ángulos y longitudes de onda. Esta cobertura amplia no suele aplicarse a cometas comunes, pero es esencial cuando se trata de un visitante que no volverá. Finalmente, el 3I Atlas es diferente porque desafía la percepción de aislamiento del sistema solar. Su simple presencia confirma que el intercambio de material entre sistemas estelares es un proceso real y activo en la galaxia. No estamos observando un fenómeno teórico, sino una evidencia directa de que fragmentos de otros sistemas pueden viajar enormes distancias y cruzarse con el nuestro. En conjunto, todas estas diferencias convierten al 3I Atlas en algo más que un objeto curioso. Lo transforman en una pieza clave para entender la diversidad de materiales y procesos que existen más allá del Sol. No es solo lo que vemos, sino lo que representa, una conexión tangible con regiones de la galaxia que, de otro modo, solo podríamos estudiar de forma indirecta. La trayectoria del 3I Atlas es el eje central para entender por qué los astrónomos están seguros de que no se trata de un objeto nacido en el sistema solar. Cuando se calculan las órbitas de cometas y asteroides locales, incluso los más extremos, siempre aparece una característica común: están ligados gravitacionalmente al Sol. Sus trayectorias pueden ser muy alargadas, pero siguen siendo elípticas. En el caso del 3I Atlas, los cálculos muestran algo distinto desde el inicio: una órbita hiperbólica bien definida. Una órbita hiperbólica implica que el objeto tiene suficiente energía para escapar del campo gravitatorio del Sol sin necesidad de interacciones adicionales. Esto no es un detalle menor. Significa que el 3I Atlas no fue capturado ni expulsado recientemente por los planetas gigantes, sino que llegó desde el espacio interestelar con una velocidad inicial considerable. Incluso antes de sentir la influencia del Sol, ya se movía a una velocidad incompatible con un origen local. Los astrónomos determinan estas trayectorias midiendo posiciones muy precisas del objeto en diferentes momentos. Cada punto observado se traduce en coordenadas que, al combinarse, permiten reconstruir su movimiento pasado y futuro. En el caso del 3I Atlas, al retroceder matemáticamente su trayectoria, se observa que no converge en ninguna región asociada al disco protoplanetario del sistema solar. En cambio, apunta hacia una procedencia externa, más allá de los límites de la nube de Oort. La velocidad es otro factor decisivo. A medida que el 3I Atlas se acerca al Sol, su velocidad aumenta debido a la aceleración gravitacional, como ocurre con cualquier objeto. Sin embargo, incluso al descontar ese efecto, la velocidad de entrada sigue siendo demasiado alta. Esto indica que el objeto no estaba prácticamente en reposo respecto al Sol antes de acercarse, como sería el caso de muchos cometas de largo periodo, sino que ya traía un impulso significativo. Este comportamiento sugiere un origen dinámicamente activo. En otros sistemas estelares, los procesos de formación planetaria generan interacciones caóticas. Planetas gigantes pueden alterar las órbitas de cuerpos menores, lanzándolos hacia el espacio interestelar. También pueden producirse encuentros cercanos entre estrellas, especialmente en cúmulos jóvenes, que desestabilizan discos de escombros y expulsan material. El 3I Atlas es, muy probablemente, el resultado de uno de estos escenarios. Reconstruir su origen exacto no es sencillo. La galaxia está en constante movimiento
y las estrellas cambian de posición con el tiempo. Aunque es posible estimar direcciones generales, identificar una estrella específica como punto de origen requiere una precisión extrema y datos que, en muchos casos, no están disponibles. Aún así, el análisis de su trayectoria permite descartar grandes regiones y restringir el tipo de entorno del que podría provenir. El plano de su órbita también aporta información relevante. El 3I Atlas no sigue el plano del sistema solar, donde orbitan la mayoría de los planetas y muchos cuerpos menores. Su inclinación es distinta, lo que refuerza la idea de que no comparte la historia dinámica del resto de los objetos locales. Esta inclinación es coherente con un origen aleatorio dentro de la galaxia, sin relación directa con la arquitectura de nuestro sistema. Además, la interacción del 3I Atlas con los planetas es mínima. Su trayectoria no lo acerca de forma significativa a ninguno de los gigantes gaseosos, lo que reduce la probabilidad de que su órbita haya sido alterada recientemente. Esto es importante porque elimina una posible explicación alternativa, que se trate de un objeto del sistema solar exterior que fue expulsado hacia una órbita extrema. Los datos no apoyan ese escenario. La velocidad relativa respecto al Sol también tiene implicaciones observacionales. Un objeto que se mueve tan rápido pasa menos tiempo en la región donde puede ser estudiado con detalle. Esto obliga a concentrar las observaciones en ventanas temporales muy específicas. Cada día cuenta, porque pequeños cambios en distancia se traducen en grandes diferencias en brillo y resolución. Desde el punto de vista físico, esta velocidad también afecta la forma en que el objeto responde al calentamiento solar. El tiempo de exposición a temperaturas elevadas es menor que el de un cometa típico, lo que puede influir en la cantidad de material que se libera y en la evolución de su superficie. Esto convierte al 3I Atlas en un laboratorio natural para estudiar cómo responden los materiales interestelares a un entorno estelar distinto al de origen. La combinación de trayectoria, velocidad e inclinación forma un conjunto de evidencias coherentes. No se trata de un solo dato aislado, sino de múltiples líneas de análisis que apuntan en la misma dirección. Cada cálculo independiente refuerza la conclusión de que el 3I Atlas es un visitante genuino del espacio interestelar. Más allá de su origen específico, este análisis tiene un valor más amplio. Demuestra que los modelos teóricos sobre la expulsión de material de otros sistemas estelares son correctos. La galaxia no está compuesta de sistemas aislados, sino de regiones que intercambian fragmentos de forma natural a lo largo de escalas de tiempo enormes. El 3I Atlas es una prueba directa de ese proceso. Comprender su trayectoria no solo nos dice de dónde viene, sino también qué esperar de futuros descubrimientos. A medida que los sistemas de detección mejoren, es probable que se identifiquen más objetos similares. Cada uno ayudará a construir una imagen más completa de la dinámica galáctica y de la diversidad de materiales que existen más allá del sistema solar. En este punto, la trayectoria del 3I Atlas deja de ser solo un conjunto de números y se convierte en una narrativa física. Una historia de expulsión, viaje interestelar y encuentro breve con nuestro sistema. Y aunque muchas preguntas siguen abiertas, la base dinámica ya está clara y bien establecida. Una vez confirmada la naturaleza interestelar del 3I Atlas, la atención se desplazó de inmediato hacia una pregunta clave. ¿Qué están revelando exactamente los instrumentos cuando lo observan? En astronomía moderna, ningún objeto se estudia con un solo telescopio, ni en una sola longitud de onda. El análisis real surge de la combinación de múltiples observaciones, cada una aportando una pieza distinta del rompecabezas. Los telescopios ópticos fueron los primeros en proporcionar información conocida como básica, pero que en realidad es esencial. A través de ellos se mide la posición, el brillo y la evolución temporal del objeto. Estos datos permiten refinar la órbita y construir curvas de luz, que muestran cómo varía su luminosidad con el tiempo. En el caso del 3I Atlas,
Estas curvas no muestran un comportamiento completamente uniforme, lo que indica que su superficie y su posible actividad no son simples ni constantes. Además de los telescopios ópticos, los instrumentos de espectroscopía juegan un papel fundamental. Al analizar cómo la luz del Sol se refleja o es absorbida por el objeto, los científicos pueden identificar firmas químicas específicas. Estas firmas no muestran directamente una lista de elementos, pero sí patrones que permiten inferir la presencia de ciertos materiales. En el 3I Atlas, las observaciones espectrales iniciales sugieren una composición que no encaja perfectamente con la de los cometas típicos del sistema solar, reforzando la idea de que se formó en un entorno distinto. La observación en longitudes de onda infrarrojas añade otra capa de información. El infrarrojo es especialmente útil para estudiar la temperatura superficial y la posible emisión térmica del objeto. A través de estos datos, los científicos pueden estimar el tamaño efectivo del cuerpo y cómo se distribuye el calor en su superficie. En un objeto que se mueve tan rápido y que tiene un tiempo limitado de exposición al Sol, estas mediciones ayudan a entender cómo responde el material interestelar al calentamiento repentino. También se presta atención a la posible presencia de una coma o de emisiones de gas y polvo. En muchos cometas, este proceso es evidente y bien documentado. En el caso del 3I Atlas, las señales son más sutiles. No se observa una coma grande y claramente definida como en cometas muy activos, lo que sugiere que la cantidad de material volátil disponible o la forma en que se libera puede ser diferente. Esto no significa ausencia total de actividad, sino un comportamiento más discreto que requiere instrumentos sensibles para ser detectado. Las plataformas espaciales aportan una ventaja adicional: observaciones libres de la interferencia de la atmósfera terrestre. Desde el espacio, es posible obtener datos más estables y precisos en ciertas longitudes de onda. Estas observaciones complementan las realizadas desde Tierra y permiten confirmar tendencias detectadas en los datos ópticos y espectrales. La coordinación entre observatorios terrestres y espaciales es clave para construir una imagen coherente del objeto. Otro aspecto que se analiza con detalle es la rotación del 3I Atlas. Aunque no se puede observar directamente su forma, las variaciones periódicas en el brillo pueden revelar cómo gira. Una rotación irregular o una variación inesperada en la curva de luz puede indicar una forma alargada, una estructura no homogénea o incluso la presencia de regiones con diferentes propiedades físicas en la superficie. Estos detalles son importantes porque influyen en cómo el objeto responde a la radiación solar. El estudio del polvo que pueda desprenderse del 3I Atlas también es relevante. La forma en que este polvo se distribuye y se mueve bajo la influencia del viento solar y la radiación puede revelar información sobre el tamaño de las partículas y la cohesión del material. En objetos interestelares, estas propiedades ayudan a comparar los procesos de formación en otros sistemas estelares con los que conocemos en el nuestro. Los instrumentos también se utilizan para descartar escenarios alternativos. Por ejemplo, se analizan cuidadosamente los datos para asegurarse de que las señales observadas no sean artefactos instrumentales ni efectos de fondo. En astronomía, confirmar que una señal es real es tan importante como interpretarla. En el caso del 3I Atlas, la consistencia entre observaciones independientes fortalece la confianza en los resultados. Un punto importante es que muchos de estos datos se obtienen en tiempo real y se ajustan continuamente. A medida que el objeto se mueve y cambia de distancia respecto al Sol y a la Tierra, las condiciones de observación varían. Esto obliga a recalibrar modelos y a reinterpretar resultados previos. Lejos de ser una debilidad, este proceso dinámico es una fortaleza de la investigación científica. Lo que los instrumentos están observando no es una imagen completa y cerrada, sino una secuencia de instantáneas que, juntas, permiten reconstruir el comportamiento del 3I Atlas durante su paso por el sistema solar.
Cada nueva observación puede confirmar una tendencia o revelar un detalle inesperado. Por eso, el seguimiento continuo es tan importante. En conjunto, los datos recopilados hasta ahora muestran un objeto que se comporta de manera coherente con su origen interestelar, pero que al mismo tiempo presenta matices propios. No es una copia exacta de los objetos locales, ni un caso completamente aislado sin puntos de comparación. Se encuentra en un punto intermedio que obliga a refinar modelos y a ampliar el marco teórico existente. Esta etapa del análisis es crucial porque conecta la dinámica con la física. Ya no se trata solo de por dónde se mueve el 3I Atlas, sino de qué es y cómo responde a su entorno. Y aunque muchas mediciones siguen en curso, lo que los instrumentos están observando ya ofrece una base sólida para comprender mejor este visitante excepcional. El seguimiento intenso del 3I Atlas no es producto del azar ni de una reacción exagerada. En astronomía, el tiempo de observación es un recurso limitado y muy valioso, y solo se asigna de forma prioritaria cuando un objeto promete aportar información única. El 3I Atlas cumple con ese criterio desde múltiples perspectivas científicas, lo que explica por qué tantos observatorios están concentrando esfuerzos en él. La primera razón es su rareza. Los objetos interestelares confirmados pueden contarse con los dedos de una mano. Cada uno representa una oportunidad irrepetible de estudiar material que no se formó bajo la influencia del Sol. Esto convierte al 3I Atlas en una especie de muestra natural de otro sistema estelar, accesible solo por un corto periodo. Perder datos durante esta ventana significaría renunciar a información que podría no volver a obtenerse en décadas. Otra razón clave es la posibilidad de comparar directamente modelos teóricos con observaciones reales. Durante años, los astrónomos han desarrollado simulaciones sobre cómo se forman, evolucionan y son expulsados los cuerpos menores en sistemas planetarios lejanos. El 3I Atlas permite poner a prueba esas simulaciones con datos concretos. Su trayectoria, velocidad y comportamiento físico sirven como un punto de referencia real para validar o ajustar teorías existentes. El monitoreo cercano también responde a la necesidad de entender cómo interactúan los materiales interestelares con el entorno del sistema solar. El viento solar, la radiación y el campo magnético del Sol influyen de manera distinta en cada objeto. Al observar cómo responde el 3I Atlas a estas condiciones, los científicos pueden inferir propiedades internas que no son visibles directamente, como la cohesión del material o la distribución de volátiles. Además, el seguimiento continuo permite detectar cambios sutiles que podrían pasar desapercibidos en observaciones aisladas, variaciones pequeñas en el brillo, en la emisión de gas o en la distribución de polvo pueden ofrecer pistas importantes sobre procesos físicos en curso. En objetos que se mueven tan rápido, estos cambios pueden ocurrir en escalas de tiempo cortas, lo que hace indispensable una observación frecuente y coordinada. También existe un interés particular en establecer comparaciones detalladas con otros objetos interestelares conocidos. Aunque cada uno es distinto, identificar similitudes y diferencias ayuda a construir una imagen más amplia de la diversidad de cuerpos que circulan por la galaxia. El 3I Atlas aporta un nuevo conjunto de datos que puede confirmar patrones observados antes o revelar comportamientos completamente nuevos. El monitoreo cercano cumple además una función metodológica importante. A medida que se recopilan datos, los modelos predictivos se refinan. Esto permite anticipar cómo evolucionará el objeto en las próximas semanas y optimizar las observaciones futuras. En un contexto donde el tiempo es limitado, esta retroalimentación constante entre datos y modelos es esencial para maximizar el valor científico del seguimiento. Otro motivo para la atención sostenida es la oportunidad de mejorar las técnicas de detección y análisis. Cada nuevo objeto interestelar observado ofrece lecciones prácticas sobre cómo identificar este tipo de visitantes con mayor rapidez y precisión.
El estudio del 3I Atlas ayuda a calibrar instrumentos, ajustar algoritmos de detección y preparar a la comunidad científica para futuros descubrimientos similares. El interés no se limita a una sola disciplina. Astrónomos especializados en dinámica orbital, física de cometas, espectroscopía y ciencias planetarias encuentran en el 3I Atlas un punto de convergencia. Este enfoque multidisciplinario amplía el alcance del monitoreo, ya que cada grupo busca responder preguntas distintas a partir del mismo conjunto de datos. Esa diversidad de perspectivas enriquece la interpretación general del fenómeno. Es importante subrayar que este seguimiento intensivo no implica riesgo ni amenaza. El 3I Atlas no representa un peligro para la Tierra ni para otros cuerpos del sistema solar. La atención que recibe se debe exclusivamente a su valor científico. Esta distinción es fundamental para entender el contexto real de las observaciones y evitar interpretaciones erróneas. A medida que el objeto avanza en su trayectoria, algunas oportunidades de observación se vuelven irreversibles. Ciertas geometrías favorables solo ocurren una vez durante su paso. Por eso, los equipos científicos planifican cuidadosamente cada sesión, priorizando aquellas mediciones que no podrán repetirse. Este carácter efímero es una de las razones más fuertes para mantener un monitoreo constante. El seguimiento cercano del 3I Atlas también tiene implicaciones a largo plazo. Los datos recopilados no solo servirán para estudios actuales, sino que alimentarán bases de datos que se utilizarán durante años. Futuros investigadores podrán reanalizar esta información con nuevas herramientas y perspectivas, ampliando aún más su impacto científico. En conjunto, el monitoreo intenso del 3I Atlas responde a una combinación de rareza, oportunidad y potencial de descubrimiento. No se trata de observar por observar, sino de aprovechar al máximo un evento natural poco común que ofrece una ventana directa hacia procesos que ocurren más allá del sistema solar. Cada observación añade una pieza al rompecabezas, acercándonos a una comprensión más profunda de cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios en la galaxia. Para comprender mejor la relevancia del 3I Atlas, es inevitable compararlo con los dos únicos objetos interestelares confirmados antes que él, Oumuamua y 2I Borisov. Cada uno de estos visitantes ofreció información valiosa, pero también dejó preguntas abiertas. El 3I Atlas se analiza a la luz de esas experiencias previas, no para forzar similitudes, sino para entender en qué coincide y en qué se diferencia. Oumuamua fue el primero en ser identificado y por eso mismo tomó a la comunidad científica por sorpresa. Su detección ocurrió cuando ya se estaba alejando del Sol, lo que limitó severamente el tiempo disponible para estudiarlo. Aún así, sus propiedades resultaron desconcertantes. Mostró una aceleración no gravitacional, sin una coma visible clara, y una variación extrema de brillo que sugirió una forma muy alargada o una rotación compleja. Estas características generaron un intenso debate científico y demostraron lo poco preparados que estaban los modelos para explicar un objeto interestelar real. En contraste, 2I Borisov presentó un comportamiento más familiar. Fue identificado como un cometa activo, con una coma bien definida y emisiones de gas que podían analizarse espectroscópicamente. Esto permitió estudiar su composición con mayor detalle y compararla directamente con la de cometas del sistema solar. Aunque su origen interestelar era indiscutible, su comportamiento físico encajaba mejor con lo que ya se conocía, lo que ayudó a validar algunas teorías sobre la formación de cometas en otros sistemas estelares. El 3I Atlas se sitúa en un punto intermedio entre estos dos casos. A diferencia de Oumuamua, fue detectado con mayor antelación, lo que ha permitido un seguimiento más completo desde etapas tempranas de su aproximación. Y a diferencia de 2I Borisov, su actividad observable no es tan evidente ni tan fácilmente comparable con la de cometas típicos.
Esta combinación lo convierte en un caso particularmente interesante. Desde el punto de vista dinámico, los tres objetos comparten la característica fundamental de una órbita hiperbólica. Sin embargo, las velocidades y las inclinaciones orbitales difieren. Estas diferencias sugieren que cada uno proviene de entornos distintos y que los mecanismos que los expulsaron de sus sistemas de origen no son necesariamente los mismos. El 3I Atlas aporta un nuevo conjunto de parámetros que amplía el rango conocido de estos visitantes interestelares. En cuanto a la composición, las comparaciones son más sutiles. Mientras que 2I Borisov mostró firmas claras de gases comunes en cometas, el 3I Atlas presenta señales más discretas. Esto podría indicar diferencias en la abundancia de volátiles, en la estructura superficial o en el historial térmico del objeto. También podría reflejar condiciones de formación distintas, como temperaturas más bajas o una exposición prolongada al espacio interestelar antes de su encuentro con el Sol. La respuesta al calentamiento solar es otro punto clave de comparación. Oumuamua mostró una aceleración adicional sin señales claras de liberación de gas visible, lo que llevó a proponer mecanismos alternativos relacionados con la sublimación de materiales menos comunes. En el caso del 3I Atlas, los datos aún están en análisis, pero su comportamiento no replica exactamente ninguno de los patrones observados anteriormente. Esto refuerza la idea de que los objetos interestelares no forman una clase homogénea. También existen diferencias importantes en el contexto observacional. Cuando Oumuamua fue detectado, los sistemas de alerta temprana para objetos de este tipo eran menos avanzados. Con 2I Borisov y ahora con el 3I Atlas, la comunidad científica ha podido reaccionar con mayor rapidez y coordinación. Esto ha permitido recopilar datos más completos y de mejor calidad, lo que a su vez facilita comparaciones más robustas. El 3I Atlas también se beneficia de la experiencia acumulada. Las preguntas que surgieron con Oumuamua y 2I Borisov guían ahora las observaciones actuales. Los científicos saben qué buscar, qué parámetros medir con mayor precisión y qué hipótesis evaluar primero. Esto no garantiza respuestas inmediatas, pero sí un enfoque más eficiente y dirigido. Desde una perspectiva más amplia, estas comparaciones ayudan a construir una estadística inicial, aunque todavía muy limitada. Tres objetos no son suficientes para definir tendencias sólidas, pero sí permiten identificar la diversidad existente. El hecho de que el 3I Atlas no sea una copia de sus predecesores es, en sí mismo, un resultado importante. Sugiere que los sistemas estelares producen una variedad de cuerpos con propiedades físicas y dinámicas muy distintas. Otro aspecto relevante es cómo cada uno de estos objetos ha influido en la percepción pública y científica del espacio interestelar. Oumuamua despertó debates intensos y, en algunos casos, interpretaciones extremas. 2I Borisov ayudó a recentrar la discusión en procesos físicos conocidos. El 3I Atlas se analiza con mayor cautela, beneficiándose de un contexto más maduro y de una comunidad científica mejor preparada para comunicar lo que se sabe y lo que no. En última instancia, comparar al 3I Atlas con Oumuamua y 2I Borisov no busca encontrar respuestas definitivas, sino identificar patrones, contrastes y límites del conocimiento actual. Cada nuevo visitante añade una capa de complejidad y obliga a refinar modelos que antes se basaban en conjeturas. El 3I Atlas amplía ese panorama y deja claro que el espacio interestelar es dinámico, diverso y aún poco comprendido. Esta comparación también prepara el terreno para lo que viene después. A medida que se desarrollen telescopios más sensibles y sistemas de detección más rápidos, es probable que se descubran más objetos de este tipo. El análisis conjunto de Oumuamua, 2I Borisov y 3I Atlas servirá como base para interpretar esos futuros hallazgos con mayor claridad y contexto científico. A pesar de la gran cantidad de datos recopilados hasta ahora,
El 3I Atlas sigue planteando preguntas fundamentales que aún no tienen respuesta definitiva. Esto no es una falla del proceso científico, sino una característica natural cuando se estudia un fenómeno raro, complejo y observado durante un periodo limitado. Reconocer lo que no se sabe es tan importante como describir lo que ya está establecido. Una de las principales incógnitas es su composición interna exacta. Las observaciones espectroscópicas permiten inferir ciertos materiales presentes en la superficie o en capas muy externas, pero no revelan cómo es el interior del objeto. No sabemos si el 3I Atlas es un cuerpo relativamente homogéneo o si posee una estructura estratificada, producto de distintos episodios de formación y evolución en su sistema de origen. Tampoco está completamente claro qué tipo de volátiles contiene en mayor proporción. En los cometas del sistema solar, el agua suele ser dominante, acompañada de otros compuestos como dióxido de carbono o monóxido de carbono. En un objeto interestelar, la proporción de estos materiales podría ser distinta, reflejando condiciones de formación diferentes. Las señales observadas hasta ahora no permiten establecer con certeza este balance químico. Otra pregunta abierta se relaciona con su historia térmica. El 3I Atlas pudo haber pasado millones de años viajando por el espacio interestelar, expuesto a radiación cósmica y a temperaturas extremadamente bajas. No se sabe cómo estas condiciones alteraron su superficie y su estructura interna. Tampoco está claro cuántas veces, si es que ocurrió alguna, estuvo expuesto a una estrella antes de su encuentro con el Sol. La forma exacta del objeto sigue siendo incierta. Las variaciones de brillo sugieren una geometría compleja o una rotación no uniforme, pero estas inferencias dependen de modelos que aún están siendo refinados. Sin una imagen directa de alta resolución, es imposible confirmar si el 3I Atlas es alargado, irregular, o si presenta grandes variaciones topográficas en su superficie. La naturaleza de su actividad también plantea interrogantes. Aunque se han detectado indicios de cambios en el brillo y posibles emisiones débiles, no está claro qué procesos dominan esta actividad. Podría tratarse de sublimación de materiales poco comunes, de liberación de polvo por tensiones térmicas o de una combinación de varios mecanismos. Determinar cuál de estos procesos es el principal requiere más datos de los que actualmente se tienen. Otra incógnita importante es su origen estelar específico. Aunque se puede afirmar con seguridad que el 3I Atlas no se formó en el sistema solar, identificar el sistema del que proviene es extremadamente difícil. La dinámica galáctica complica cualquier intento de rastrear su trayectoria hacia atrás durante millones de años. En este punto, solo se pueden establecer escenarios plausibles, no certezas. También existe incertidumbre sobre cuán representativo es el 3I Atlas de los objetos interestelares en general. Con una muestra tan pequeña, es imposible saber si sus propiedades son comunes o excepcionales. Podría ser un ejemplo típico de este tipo de cuerpos, o podría pertenecer a una subclase poco frecuente. Resolver esta cuestión dependerá de futuros descubrimientos. La interacción exacta con el viento solar es otro aspecto que aún se está estudiando. La respuesta del objeto a partículas cargadas y campos magnéticos puede revelar detalles sobre su composición superficial y su estructura. Sin embargo, estas interacciones son complejas y difíciles de aislar de otros efectos observacionales, lo que añade un nivel adicional de incertidumbre. Incluso los modelos que describen su evolución durante el paso por el sistema solar están sujetos a revisión. A medida que se incorporan nuevos datos, algunas hipótesis iniciales pueden descartarse o modificarse. Este proceso continuo de ajuste es una parte esencial del análisis científico y refleja la naturaleza provisional del conocimiento en este tipo de investigaciones. Es importante destacar que estas incógnitas no implican misterio en el sentido sensacionalista. No hay indicios de fenómenos desconocidos ni de violaciones a las leyes de la física. Lo que existe son límites observacionales y temporales,
que impiden obtener una imagen completa. El 3I Atlas se mueve rápido, se observa desde lejos y solo estará accesible durante un breve periodo. Estas preguntas abiertas, lejos de restar valor al estudio, son precisamente lo que lo hace tan relevante. Cada incertidumbre señala una dirección clara para futuras investigaciones. Los datos recopilados ahora servirán como referencia para interpretar nuevos objetos interestelares cuando sean detectados, permitiendo responder algunas de estas preguntas con mayor rapidez y precisión. En última instancia, lo que aún no sabemos sobre el 3I Atlas define el estado actual de la investigación. Marca la frontera entre lo observado y lo comprendido, y esa frontera es dinámica. Se desplaza con cada nueva medición, con cada análisis refinado y con cada comparación adicional. El conocimiento no llega de golpe, se construye paso a paso. El valor científico del 3I Atlas va mucho más allá de describir un objeto aislado. Su verdadera importancia radica en lo que puede enseñarnos sobre los sistemas estelares en los que se formó y sobre los procesos que operan en regiones de la galaxia que no podemos observar directamente. Cada dato obtenido de este visitante interestelar funciona como una ventana indirecta hacia entornos lejanos, distintos al nuestro. Uno de los aspectos más relevantes es la información que aporta sobre la formación de cuerpos menores alrededor de otras estrellas. En el sistema solar, los cometas y asteroides son restos del disco protoplanetario original. Si el 3I Atlas comparte algunas propiedades con ellos, esto sugiere que los procesos básicos de formación planetaria podrían ser comunes en la galaxia. Si, en cambio, muestra diferencias claras, esas diferencias pueden indicar variaciones en las condiciones iniciales, como temperatura, composición química o dinámica del disco. La composición inferida del 3I Atlas es especialmente valiosa en este contexto. Los materiales presentes en su superficie reflejan las condiciones del entorno en el que se formó. Proporciones distintas de hielos, polvo y compuestos orgánicos pueden indicar regiones más frías o más ricas en ciertos elementos. Aunque no se pueda identificar su estrella de origen, estas pistas ayudan a clasificar el tipo de sistema estelar del que podría provenir. Otro punto clave es la forma en que el 3I Atlas fue expulsado de su sistema natal. Para que un objeto alcance una trayectoria interestelar, debe experimentar interacciones gravitacionales intensas. Esto suele implicar la presencia de planetas masivos o encuentros cercanos con otras estrellas. Por lo tanto, la existencia misma del 3I Atlas sugiere que en su sistema de origen hubo una arquitectura dinámica capaz de lanzar cuerpos al espacio interestelar. Este hecho aporta evidencia indirecta sobre la frecuencia de planetas grandes en otros sistemas. El estudio de su trayectoria también permite inferir aspectos del entorno galáctico. La distribución de velocidades y direcciones de los objetos interestelares ayuda a entender cómo se mueve el material entre sistemas estelares. Si se detectan patrones comunes en varios objetos de este tipo, se podrían identificar regiones de la galaxia donde la expulsión de material es más eficiente o frecuente. Además, el 3I Atlas contribuye a evaluar la diversidad de materiales sólidos que existen en la galaxia. Durante mucho tiempo, nuestro conocimiento se basó casi exclusivamente en muestras locales. Los meteoritos y cometas del sistema solar ofrecen una visión limitada, condicionada por nuestra historia particular. Un objeto interestelar rompe ese sesgo y permite contrastar nuestras muestras locales con material formado bajo otras condiciones. La respuesta del 3I Atlas al entorno solar también es informativa. Al observar cómo sus materiales reaccionan a la radiación y al viento solar, los científicos pueden comparar esa respuesta con la de objetos locales. Diferencias en la tasa de liberación de gas o en la evolución del brillo pueden revelar propiedades físicas internas que, a su vez, reflejan procesos de formación distintos. Este tipo de análisis tiene implicaciones para la comprensión de la química prebiótica en la galaxia. Si objetos interestelares
contienen compuestos orgánicos complejos, esto sugiere que los ingredientes básicos para la química orgánica están ampliamente distribuidos. El 3I Atlas ofrece la posibilidad de estudiar estas cuestiones desde una perspectiva comparativa, aunque siempre dentro de los límites observacionales actuales. Otro aspecto importante es el papel de estos objetos en el intercambio de material entre sistemas estelares. Aunque la probabilidad de que un objeto como el 3I Atlas impacte un planeta es extremadamente baja, su existencia demuestra que el transporte de material sólido entre estrellas es un proceso real. Esto tiene implicaciones teóricas para la evolución química de la galaxia a lo largo de escalas de tiempo muy largas. El estudio del 3I Atlas también ayuda a refinar modelos de población. A partir de la frecuencia con la que se detectan estos objetos, se pueden estimar cuántos cuerpos interestelares existen en promedio en la galaxia. Aunque las cifras actuales tienen grandes incertidumbres, cada nuevo descubrimiento reduce esos márgenes y mejora la precisión de los modelos. Desde un punto de vista metodológico, el análisis del 3I Atlas impulsa el desarrollo de nuevas estrategias de observación. Comprender qué señales son más útiles para identificar el origen y la naturaleza de estos objetos permite optimizar futuras campañas. Esto beneficia no solo el estudio de visitantes interestelares, sino también la investigación de cometas y asteroides locales. En conjunto, lo que el 3I Atlas puede revelar sobre otros sistemas estelares no se limita a un solo resultado concreto. Se trata de una acumulación de indicios que, integrados, amplían nuestra comprensión del contexto galáctico. Cada medición contribuye a una visión más amplia en la que el sistema solar deja de ser una excepción aislada y se integra en un panorama dinámico y diverso. Esta perspectiva es quizá una de las contribuciones más importantes del estudio del 3I Atlas. No ofrece respuestas definitivas sobre un sistema estelar específico, pero sí refuerza la idea de que los procesos que dieron origen a nuestro sistema no son únicos. Al contrario, parecen formar parte de un conjunto de mecanismos comunes que operan a escala galáctica. A medida que el 3I Atlas continúa su recorrido por el sistema solar, el calendario de observaciones entra en una fase crítica, no porque se espere un evento extraordinario o inesperado, sino porque las condiciones geométricas y físicas que permiten estudiar el objeto con mayor detalle están cambiando rápidamente. En astronomía, estos periodos son decisivos, ya que determinan qué tipo de datos podrán obtenerse y cuáles quedarán fuera de alcance para siempre. En los próximos días, uno de los factores más importantes será la variación de la distancia entre el 3I Atlas, el Sol y la Tierra. Esta geometría influye directamente en el brillo aparente del objeto y en la calidad de las observaciones. A medida que se acerque al Sol, el incremento de radiación puede intensificar ciertos procesos físicos en su superficie, mientras que el cambio de ángulo respecto a la Tierra afecta la forma en que los instrumentos captan la luz reflejada. Durante este periodo, los telescopios continuarán refinando la curva de luz con mayor precisión. Cada medición adicional ayuda a entender mejor la rotación del objeto y las posibles variaciones en su actividad. Si existen regiones con propiedades físicas distintas en la superficie, estas diferencias pueden manifestarse con mayor claridad conforme cambian las condiciones de iluminación. Por eso, el seguimiento continuo es esencial. Otro aspecto clave en las próximas semanas es la espectroscopía. Conforme el 3I Atlas se aproxima y luego comienza a alejarse del Sol, los científicos buscan cambios en las firmas espectrales que indiquen variaciones en la composición observable. Incluso pequeñas diferencias en estas señales pueden aportar información valiosa sobre qué materiales están respondiendo al calentamiento solar y cómo lo hacen. Las observaciones en el infrarrojo también cobran mayor relevancia en esta etapa. Estas mediciones permiten estimar con mayor precisión la temperatura superficial y cómo se distribuye el calor en el objeto. A partir de estos datos, se pueden ajustar modelos térmicos que ayudan a inferir propiedades internas.
como la conductividad del material o la presencia de capas con distintas características físicas. En paralelo, se sigue evaluando la interacción del 3I Atlas con el entorno solar. El viento solar y la radiación ejercen efectos sutiles que pueden observarse en la distribución de cualquier gas o polvo liberado. Aunque estas señales sean débiles, su análisis contribuye a comprender cómo un objeto interestelar responde a condiciones que no existían en su sistema de origen. Otro punto importante es el refinamiento continuo de su trayectoria. Con cada nueva observación, los parámetros orbitales se ajustan con mayor precisión. Esto no solo permite predecir con exactitud su posición futura, sino también mejorar los modelos que describen su movimiento pasado. Estos ajustes son fundamentales para descartar definitivamente escenarios alternativos y confirmar la interpretación interestelar sin ambigüedades. A medida que el 3I Atlas se aleje del Sol tras su paso más cercano, algunas oportunidades de observación comenzarán a cerrarse. El objeto se volverá progresivamente más débil y difícil de detectar, incluso para los telescopios más potentes. Por eso, las semanas previas a esta fase son consideradas una ventana final para obtener ciertos tipos de datos que no podrán recuperarse después. Es importante señalar que, en este periodo, la ciencia avanza de manera acumulativa y gradual. No se espera una revelación súbita ni un anuncio dramático. En su lugar, los resultados llegan en forma de análisis más refinados, publicaciones técnicas y actualizaciones de modelos. Este proceso puede parecer lento desde fuera, pero es la forma en que se construye un conocimiento sólido y confiable. Los próximos días y semanas también servirán para evaluar qué preguntas podrán responderse con los datos disponibles y cuáles quedarán abiertas. Esta evaluación es parte integral del trabajo científico. Saber hasta dónde llegan las observaciones actuales permite planificar mejor futuras investigaciones y definir qué tipo de instrumentos o misiones serían necesarias para avanzar más. Además, el estudio del 3I Atlas durante este periodo tiene un impacto inmediato en la preparación para futuros descubrimientos. Cada lección aprendida, desde la logística de observación hasta el análisis de datos, mejora la capacidad de reacción de la comunidad científica ante nuevos objetos interestelares. En este sentido, el seguimiento actual no solo busca comprender un caso específico, sino también fortalecer la metodología general. En conjunto, lo que ocurrirá en los próximos días y semanas es una consolidación del conocimiento. No se trata de un punto final, sino de una fase clave en la construcción de un panorama coherente sobre el 3I Atlas. Cada observación adicional añade contexto, reduce incertidumbres y delimita con mayor claridad lo que se sabe y lo que no. Este periodo marca el tránsito entre la observación activa y el análisis a largo plazo. Una vez que el objeto se vuelva demasiado débil para ser seguido, los datos recopilados seguirán siendo estudiados durante años, pero lo que no se capture ahora simplemente no existirá para futuras investigaciones. Por eso, estas semanas representan una oportunidad irrepetible dentro de la vida científica del 3I Atlas. El paso del 3I Atlas por el sistema solar no es solo otro episodio más en la larga lista de descubrimientos astronómicos. Es un evento único por una combinación de factores que difícilmente volverán a repetirse de la misma manera. No se trata de espectacularidad visual, ni de consecuencias inmediatas, sino de contexto científico, oportunidad temporal y significado a largo plazo. En primer lugar, su unicidad radica en su origen. El 3I Atlas no nació bajo la influencia del Sol, ni comparte la historia dinámica de los cuerpos que normalmente estudiamos. Es un fragmento de otro sistema estelar que llegó hasta aquí por procesos naturales que ocurren a escala galáctica. Tener acceso directo a un objeto así, aunque sea de manera remota y limitada, es algo extraordinariamente raro. Cada objeto interestelar confirmado representa una ventana directa a regiones del espacio que no podemos explorar de ninguna otra forma.
Este evento también es único por el momento histórico en el que ocurre. A diferencia de décadas pasadas, hoy contamos con una red global de telescopios, instrumentos espaciales y sistemas de análisis de datos capaces de reaccionar con rapidez. El 3I Atlas fue detectado con suficiente antelación como para permitir un seguimiento coordinado, algo que no siempre fue posible con visitantes anteriores. Esta capacidad técnica marca una diferencia crucial en la calidad y cantidad de información obtenida. Otro factor que hace único este evento es el nivel de madurez científica con el que se analiza. Tras las experiencias previas con otros objetos interestelares, la comunidad científica aborda el estudio del 3I Atlas con mayor cautela, rigor y contexto. Las preguntas están mejor formuladas, los métodos más afinados y la interpretación de los datos se realiza dentro de marcos teóricos más sólidos. Esto reduce la incertidumbre innecesaria y enfoca la atención en lo que realmente puede aprenderse. La unicidad del evento también está ligada a su carácter irrepetible. El 3I Atlas solo pasará una vez por el sistema solar. No habrá una segunda oportunidad para observarlo bajo las mismas condiciones. Una vez que continúe su viaje hacia el espacio interestelar, quedará fuera del alcance de nuestros instrumentos. Todo lo que se aprenda sobre él dependerá exclusivamente de lo que se logre observar durante esta breve ventana temporal. Desde una perspectiva más amplia, este evento es único porque refuerza una idea fundamental. El sistema solar no es un sistema aislado. La presencia del 3I Atlas confirma que existe un intercambio constante, aunque poco frecuente, de material entre sistemas estelares. Esto transforma la manera en que entendemos la galaxia, no como una colección de sistemas independientes, sino como un entorno dinámico donde los fragmentos pueden viajar enormes distancias. El impacto del 3I Atlas no se mide solo en descubrimientos inmediatos, sino en cómo influye en futuras investigaciones. Los datos recopilados ahora servirán como referencia durante años. Nuevas técnicas, modelos y teorías se desarrollarán teniendo en cuenta este caso. En ese sentido, su paso deja una huella científica que va mucho más allá de su presencia física. También es único por la forma en que conecta distintas áreas de la ciencia. Dinámica orbital, física de cometas, química del espacio, formación planetaria y astronomía galáctica convergen en el estudio de este objeto. Pocos eventos permiten una integración tan clara de disciplinas distintas alrededor de un solo fenómeno. Esta convergencia amplía el alcance del conocimiento generado y fortalece la comprensión global del contexto galáctico. Otro aspecto que distingue este evento es su valor como punto de comparación. A partir del 3I Atlas, será posible evaluar si futuros objetos interestelares siguen patrones similares o si presentan propiedades completamente distintas. Esto permitirá clasificar mejor estos visitantes y entender si existen tipos comunes o si cada uno es un caso singular. Sin este tipo de referencia, esa comparación sería imposible. Finalmente, el carácter único del 3I Atlas reside en lo que representa para la ciencia misma. No ofrece respuestas definitivas a todas las preguntas, pero sí delimita con claridad lo que sabemos y lo que aún queda por explorar. Marca un punto en el que la observación directa alcanza los límites actuales de la tecnología y abre el camino para desarrollos futuros. El 3I Atlas no es importante porque esconda algo extraordinario, sino porque es real, medible y coherente con las leyes conocidas de la física. Su importancia surge de su capacidad para ampliar el marco de referencia, para recordarnos que el conocimiento científico avanza observando lo inesperado con herramientas rigurosas y preguntas bien planteadas. Cuando este visitante interestelar se aleje definitivamente, no dejará tras de sí un misterio sin resolver, sino una base sólida de datos, análisis y aprendizajes. Y eso es, en última instancia, lo que hace que este evento sea verdaderamente único dentro de la astronomía moderna.